La reforma migratoria en el Senado de Estados Unidos avanza. También lo hacen ciertas condiciones que están imponiendo sectores conservadores, que podrían convertir la frontera de Estados Unidos y México en la más militarizada desde la caída del muro de Berlín. Esta última afirmación no es nuestra, sino del ex congresista y candidato presidencial republicano John McCain. También en suelo estadounidense, aunque no solo en ese país, el Estado salvadoreño se esfuerza a través de su red consular para responder a las exigencias que le demanda la implementación del voto en el exterior. La documentación de los hermanos emigrados es un reto, así como la preparación de todo un sistema logístico para que sus sufragios lleguen a El Salvador en las condiciones de seguridad óptimas. Son cuestiones que afectan a los millones de salvadoreños que están en el exterior, aquellos de los que se ocupa el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, cuyo titular, Juan José García, está ya en nuestro set. Con él profundizaremos en estos temas y otros más. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Juan José García es el viceministro para salvadoreños en el exterior, uno de los 5 despachos que conforman el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, oficina que se encarga de los casi 3 millones de salvadoreños que residen fuera de nuestro país. Es licenciado en Sociología por la UCA y posteriormente estudió una maestría en Sociología Rural en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Se ha especializado en temas de migraciones internacionales y remesas familiares, así como en la evaluación y seguimiento de proyectos de desarrollo social y económico. En el ámbito profesional, ha sido catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Además, es miembro del equipo interdisciplinario del Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas, CENITEC. Hoy lo tenemos en nuestro set para conversar sobre la discusión de la reforma migratoria en Estados Unidos, el TPS, el voto en el exterior y otros temas de los que esperamos hablar francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es miércoles 26 de junio de 2013. Saludamos a todos aquellos que nos están iniciando el día desde este espacio de entrevista, desde Francamente. También les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través de la web en www.tvx.com.sb. Saludamos desde ya a aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx, y los invitamos a participar de esta entrevista a través de esos canales. Esta mañana también vamos a hablar de un tema importante. Hablaremos sobre el avance de la reforma migratoria en la discusión en el Senado de los Estados Unidos. Queremos también conocer cómo avanza el proceso de inscripción del TPS, conocer también cómo se perfila al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores la posible llegada del canciller Hugo Martínez a la Secretaría General del SICA, y son bastantes temas que queremos abordar esta mañana con quien es el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José García, un amigo de la casa a quien quiero dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias a Francamente y a TVX por la invitación para discutir y platicar sobre un tema que está en la agenda internacional en realidad, ¿no? El tema de la migración, de la posibilidad de una reforma migratoria y de los temas que nos interesan. Muchísimas gracias. De acuerdo, viceministro, quiero que arranquemos precisamente con ese tema, con el tema de la reforma migratoria, porque sabemos que ha avanzado la discusión en el Senado, se ha agilizado el proceso del debate mismo de esa reforma, y quiero conocer cuál es el estado actual, es decir, qué se puede esperar para los próximos días respecto a la discusión de esta reforma. Bueno, el proceso ha avanzado de manera significativa y ya ha superado algunos obstáculos importantes, especialmente en el Senado, ¿no? Ha superado ya 3 votaciones, una de ellas muy importante, que fue la de esta semana, en la que el Senado determinó que va a discutir ágilmente el tema de la reforma, y el día de mañana se espera que sea una votación importantísima, porque es cuando ya el Senado pueda votar y ojalá aprobar la propuesta de reforma que el grupo de los 8 senadores había ya formulado, ¿no? Entonces estamos a la espera de esto. Nosotros estamos bastante optimistas porque ha sido un proceso bastante ágil en realidad, no han habido obstáculos de manera significativa, sino que ha sido bastante fluido el proceso, ¿no? Esperamos igualmente que esto se refleje en la Cámara de Representantes.
en donde, bueno, es más difícil porque hay mucha más discusión, no solamente son 100 voces las que discuten ahí, sino que son 245 y que por lo tanto entonces la discusión tiende a ser mucho más densa, mucho más difícil, mucho más complicada, ¿no? Pero, repito, estamos bastante optimistas por el proceso. Viceministro, se ha dicho que se espera que esa aprobación en el Senado sea antes del receso del 4 de julio. ¿Hay optimismo porque se pueda aprobar por parte del Senado esa parte, por lo menos, de la discusión? Exactamente. Digo, mañana hay una votación precisamente muy importante, que es la votación del Senado, ¿verdad? Esperamos que eso ocurra sin mayores tropiezos, como ha ocurrido ya la votación en el Comité Judicial del Senado. Luego, para evitar la discusión prolongada, también se votó de manera bastante amplia la aprobación de esta propuesta de ley. Esperamos entonces que mañana el Senado pueda tener ya darle la luz verde a una propuesta tan importante, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en realidad, ¿no? Una vez aprobada en el Senado, ¿cuál es el paso? ¿Se pasa a la Cámara de Representantes, me dice? Exactamente. ¿Cuánto tiempo sabemos estará ahí la discusión? Bueno, esperamos de que a finales de agosto, principios de septiembre, antes del receso del Congreso, se pueda tener ya una ley una ley de migración que regularice a más de 11 millones de indocumentados que existen y que viven actualmente en Estados Unidos. Perfecto, todavía es un proceso entonces que habría que darle seguimiento en esa discusión, ¿no? Sí, claro. Viceministro, hay un tema importante que a nosotros nos interesa, que lo hemos señalado en la editorial de esa entrevista, y es el hecho que se ha aprobado con bastante holgura esta condición establecida por algunos sectores políticos en Estados Unidos, que es el hecho de reforzar la seguridad fronteriza a partir de la aprobación de esta reforma de ley. Yo quiero conocer su opinión sobre eso, es decir, ¿El Salvador ha tenido señalamientos o por lo menos tiene algún tipo de comentario sobre lo que se viene en cuanto a este fortalecimiento de seguridad fronteriza? Mire, El Salvador es respetuoso de las decisiones que pueda tomar Estados Unidos, ¿no? Creemos de que Estados Unidos pues tiene toda la libertad de hacer de la frontera precisamente una frontera más segura, es decir, realmente hay necesidad de asegurar la frontera, ¿no? ¿Hay necesidad de asegurarla? Dijéramos por el narcotráfico, por el tráfico ilegal de personas, por el tema de trata, dijéramos, además de ser una frontera de 3.000 kilómetros, pues es una frontera bastante porosa, dijéramos, ¿no? Ahora, nosotros creemos que también es importante complementar este reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos para detener la migración con iniciativas de desarrollo en los países expulsores de población. El señor canciller lo ha dicho con bastante vehemencia, dijeron, la mejor frontera para detener el flujo migratorio es la frontera del desarrollo. Es la frontera de generar condiciones y oportunidades en los países como El Salvador, que somos expulsores netos de población, ¿no? Y en este sentido es que la Cancillería está trabajando precisamente, ¿no? Estamos trabajando muy fuertemente en generar condiciones de arraigo para que nuestros jóvenes no tomen la decisión de emigrar, ¿no? Estamos también con algunos programas de sensibilización en los jóvenes que permitan obtener más información sobre los riesgos que implica la migración irregular, ¿no? Entonces, creemos que a la par de este reforzamiento de la frontera con una militarización bastante grande, con un muro de más de 1.600 kilómetros como lo ha propuesto, a la par de todo esto, si queremos detener realmente la migración, especialmente la migración irregular, tenemos que generar también condiciones de desarrollo en los países expulsores. Claro, de acuerdo, viceministro. Lo que sucede es que mientras se produce ese proceso en los países que por supuesto están enviando muchos migrantes hacia Estados Unidos, el flujo sigue existiendo, es decir, antes de llegar al desarrollo seguirán siendo expulsados de estos países, muchos, en nuestro caso salvadoreños, y tenemos que paralelamente se duplicará hasta 40.000 el número de agentes fronterizos,
Se habla de un costo total de 30.000 millones de dólares, se habla de aviones no tripulados, radares, sistemas móviles, sensores infrarrojos. Uno pensaría, ha sido justamente en este marco, en esta zona geográfica donde también se han producido en muchas ocasiones, y usted lo conoce muy bien, muchas violaciones en la ruta del migrante. Es decir, por eso le pregunto, ¿por cuál es el posicionamiento de El Salvador sobre eso? ¿Fortalecerá de alguna manera el seguimiento de los migrantes en ese contexto? ¿Qué será? Obviamente, ¿no? Lo que vamos a esperar con esta militarización de la frontera es un elevado número de migrantes capturados porque intentan pasar la frontera, ¿no? Lo que vamos a tener es que vamos a tener una frontera que va a ser mucho más difícil de pasar, ¿no? Por todo lo que significa este aseguramiento de la línea fronteriza. Dijéramos, el tema está si esta militarización va a ser muy efectiva, es decir, si va a detener realmente el flujo migratorio, ¿no? Porque las anteriores procesos de asegurar la frontera en Estados Unidos no han sido tan efectivas. El flujo migratorio sigue yéndose, sigue atravesando la frontera, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho es elevar los costos de la migración. Vamos a ver, ¿verdad? Está por verse si esa frontera más segura detendrá el flujo migratorio. Lo que sí estamos nosotros seguros que lo puede detener es la generación de condiciones de desarrollo en los países que expulsan. Esa es la única, dijéramos, garantía precisamente que podemos obtener nosotros para que nuestros jóvenes no arriesguen su vida, no arriesguen su seguridad atravesando México y atravesando esa frontera, ¿no? Excelente. Viceministro, hay muchos temas más que hablar sobre la reforma. Yo tengo que ir a un primer corte y hablaremos más en detalle al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José García. Hablamos en este momento sobre la reforma migratoria y, para ser más específicos, hablamos también de esta propuesta sobre fortalecer la seguridad fronteriza en Estados Unidos. Yo quiero conocer también, por su parte, viceministro, si con estas medidas de seguridad fronteriza no se está poniendo también en riesgo, por ejemplo, la contratación de mano de obra hispana en esa región del país de Estados Unidos. No sé, ¿tienen ustedes algún tipo de señalamiento sobre eso? Es decir, bueno, ¿que entraría en riesgo? Yo lo que considero, y nosotros lo que esperamos, es que se regularice el flujo migratorio. Okay. Es decir, que el flujo migratorio se vuelva legal en realidad, ¿no? Que hayan oportunidades laborales para mano de obra migrante, ¿no? Porque de allí nos podemos evitar miles de abusos de derechos sobre los derechos laborales que actualmente se pueden estar cometiendo en Estados Unidos, precisamente porque tenemos una fuerza de trabajo clandestina, no visible, no regular, etcétera, sobre la cual pueden ejercerse violaciones de derechos de manera bastante frecuente, ¿no? Si se regulariza el flujo migratorio, es decir, si las autoridades de Estados Unidos saben quiénes entran, dónde están, dónde están trabajando, entonces es mucho más fácil que las leyes laborales se puedan aplicar. Y eso es lo que todos queremos en realidad, ¿no? Que finalmente esos flujos migratorios sean flujos migratorios visibles, no clandestinos, sino que todos podamos administrar de alguna manera la migración como tal, ¿no? Me gustaría que pueda explicarnos de qué forma se viene también a regularizar ese flujo migratorio, en el entendido de que la reforma tenemos comprendido que aplica para aquellos salvadoreños, o por lo menos aquellos migrantes que llegaron hasta antes de diciembre de 2011. Si sí, no ese es. ¿Cómo se viene a regular, por ejemplo, un flujo migratorio nuevo con la reforma migratoria? Hay diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, el programa de ampliación de las visas de trabajo, por ejemplo. Actualmente, aplicar a una visa de trabajo es muy complicado porque el número es bastante reducido, ¿no? Si se amplía el número de visas de trabajo, si el número aumenta de manera considerable, de acuerdo a la demanda laboral que las empresas en Estados Unidos puedan presentar, entonces tendríamos un flujo de trabajadores migrantes importantes, regularizados. Igualmente, nosotros estamos convencidos que programas de trabajos temporales para migrantes son bastante efectivos, ¿no? El Salvador tiene un programa de trabajos temporales con Canadá,
con empresas canadienses, ¿no? Y ahí realmente nos ha ido bastante bien, ¿no? Porque son grupos de trabajadores que emigran de manera legal, que son empleados en empresas canadienses plenamente establecidas, que hay una constante supervisión de su situación laboral por parte de nuestra red consular y por parte también de las autoridades laborales de Canadá, ¿no? De algunas provincias de Canadá. Tenemos la supervisión también de un organismo internacional que es la OIM. Entonces son programas de trabajo temporales que pueden funcionar también para el caso de Estados Unidos. ¿Usted ¿no? cree que se seguirán implementando esos programas? Esperamos que sí, esperamos que este tipo de trabajo de programas puedan seguirse implementando. Nosotros, como le digo, tenemos una excelente experiencia en el caso de este programa con Canadá. Viceministro, ¿qué hay de las deportaciones? Porque si algo se ha conocido es que con el gobierno del presidente Barack Obama este flujo aumentó hacia El Salvador, con el refuerzo y con una política de mayor contención a los flujos migratorios en Estados Unidos a partir de la aplicación de esa reforma. ¿No se tiene el miedo de que se dupliquen aún más las deportaciones que ya están? Es bastante probable, ¿no?, de que tengamos un aumento importante de las deportaciones, producto precisamente de varios factores. Uno, sí, precisamente el endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos, ¿no? El programa Comunidades Seguras, por ejemplo, un programa bastante controversial que se aplicó, se está aplicando en algunas zonas de Estados Unidos y que ha incrementado el número de capturados y de deportados, ¿no? Pero también el flujo migratorio nos parece que ha aumentado, ¿no? De manera importante. El simple anuncio de una reforma migratoria, sí, parece ser que fue como un imán, ¿no?, que está atrayendo a muchos migrantes que quieren pasar a Estados Unidos y lograr, dijéramos, ser amnistiados con una reforma migratoria como tal, ¿no? Eso nos está llevando a que precisamente hay un aumento del flujo migratorio, de los deportados. Pero un estudio que hicimos en el Viceministerio nos demuestra que un poco más del 60% de los deportados se regresa a Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos como reinciden, ¿no? Vuelven a intentar el viaje, 2, 3, 4, hay salvadoreños que llevan hasta 6 intentos por atravesar la frontera, ¿no? Eso nos lleva precisamente a lo que antes decíamos, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la elaboración de programas de reinserción laboral, especialmente para evitar este flujo migratorio recurrente, ¿no?, y cíclico en realidad. Perfecto. Viceministro, quiero ir agotando el tema sobre el flujo migratorio. Hay un aspecto que a nosotros realmente nos interesa abordar con usted, y es que se conoció hace unas semanas atrás sobre esos 77 salvadoreños que fueron secuestrados, que bueno, finalmente fueron liberados. Y es decir, ¿qué rol está jugando también el viceministerio, el gobierno de El Salvador, en el seguimiento de la ruta del migrante? Es decir, ¿cómo es el procedimiento que se da también para garantizar sus derechos humanos en esa ruta hacia Estados Unidos? Quizás explíquenos eso y nos gustaría que nos lo dejara claro para poder también saber nosotros en qué medida el salvadoreño migrante está siendo protegido por el Estado. Bueno, con respecto a los 77 salvadoreños de este grupo que fueron liberados en una casa de seguridad en Tamaulipas, concretamente en Reynosa, pues en realidad no estaban secuestrados, ¿no? Al final, nuestros propios funcionarios en la Cancillería demostraron con entrevistas a estos 77 salvadoreños que estaban esperando en una casa de seguridad pasar al otro lado, ¿no? De 2 a 3 semanas estuvieron. Exactamente, ¿no? Ahora, dijéramos, un método importante es que los traficantes no pasan de uno a uno, ¿no?, porque la eficiencia se reduce, ¿no?, sino que ahora los concentran en ciertos lugares, en ciertas casas, ahí pueden pasar hasta un mes, ¿no?, y luego los pasan al otro lado, ¿no? Pero estaban justamente esperando pasar al otro lado, ¿no? Algunos estaban muy molestos porque los habían rescatado, ¿no?, y los habían deportado, ¿no? Es decir, miren lo que nos hicieron, realmente nosotros no estábamos siendo secuestrados. Entonces, estos ya fueron deportados a El Salvador, ¿no? Nosotros les hemos tomado las declaraciones a ellos, están actualmente en sus lugares de origen y con su familia.
algunos quizás ya están de nuevo en la ruta del migrante, ¿no? Este aspecto ha sido una preocupación prioritaria para este gobierno, ¿no? El gobierno del presidente Funes en realidad puso el ojo y sus esfuerzos en proteger los derechos humanos de los más vulnerables, en este caso los migrantes en tránsito. De esta manera entonces, desde el inicio, desde el 2009, la Cancillería comenzó a trabajar en establecer una red de oficinas consulares de protección que fuera la garantía de que estos migrantes en tránsito se respetaran sus derechos, ¿no? Actualmente tenemos 8 oficinas consulares, 6 en la frontera sur de México, en la ruta del migrante precisamente. Correcto. Acabamos la última oficina consular, está en Tenosique, porque ha cambiado el flujo migratorio. Ahora no solamente hay un flujo migratorio por el Pacífico, atravesando Tapachula, por el Pacífico, sino que ingresa por Belice y atraviesa ya no Chiapas, sino que Tabasco, ¿no? Y toma Veracruz hasta Tamaulipas y eventualmente. Entonces queremos proteger, y esta red de oficinas consulares de protección han resultado efectivas precisamente para eso. ¿Qué tipo de servicios se le ofrecen al salvadoreño migrante en estas oficinas consulares? Ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Usted sabe lo que significa caminar 302 kilómetros desde Tapachula hasta Arriaga. ¿Cómo puede llegar? Deshidratados, con múltiples laceraciones, golpeados. Entonces tenemos un programa de gestión humanitaria para estos salvadoreños que llegan en estas condiciones. Ofrecer asesoría también, ¿no? Asesoría y dar información sobre recursos que pueden encontrar para aliviar su situación y velar ante todo por el respeto de sus derechos, ¿no? Y que de alguna manera, si esos derechos son vulnerados, podamos nosotros activar mecanismos de protección consular para que esto se resguarde. Muy bien, viceministro. Me dicen que ya dentro de poco tengo que ir al corte de este bloque, pero me gustaría que antes de ir a ese corte usted nos pueda explicar un elemento importante sobre quiénes se van a ver beneficiados con la reforma, es decir, qué condiciones deberá cumplirse por parte del salvadoreño que se encuentra en Estados Unidos para poder aplicar a este estatus ya de manera regular, porque usted dijo al inicio de este bloque, la reforma ha venido a ser una especie de imán en el cual se pensaría de que el flujo o el migrante nuevo logrará tener una situación legal en Estados Unidos. Explíquenos a quiénes se está beneficiando, qué condiciones son las que tiene que prestar este salvadoreño. Muy bien, los datos son bastante contundentes, ¿no? Los salvadoreños somos la segunda nacionalidad hispana con mayor número de indocumentados en Estados Unidos, ¿no? Según los datos del Departamento de Seguridad Interna, aproximadamente 970,000 salvadoreños viven de manera irregular en Estados Unidos. Esto solamente es superado de lejos, por supuesto, por la población mexicana, ¿no? Entonces beneficiará precisamente a un segmento significativo, importante de la población salvadoreña, ¿verdad? 970,000 como mínimo, ¿no? Que el Departamento de Seguridad Interna registra como salvadoreños sin documento. Aquellos que hayan entrado antes del 31 de diciembre del 2011. Esta es una fecha que la ley que está siendo debatida en este momento lo plantea, ¿no? Aquellos que sepan hablar inglés, aquellos que hayan pagado sus impuestos, aquellos que no hayan cometido ningún delito. Esos serán los que serán beneficiados muy probablemente con esta nueva ley de migración. En este sentido, entonces, el llamado que hacemos desde la Cancillería de El Salvador a nuestra población migrante es que comiencen a aprender inglés, que se pongan al día con sus impuestos y que se porten bien. Hablando de impuestos, se tiene registrado que son $800 millones en impuestos anuales que están pagando los salvadoreños. Este es un registro que teníamos por ahí, no sé si estamos en bueno, correcto. Pues... en realidad, según nuestros datos, los salvadoreños solo en impuestos de la renta pagan al fisco de Estados Unidos $4,000 millones.
solo de impuesto de renta. Si le agregamos el impuesto al consumo también, ese dato puede duplicarse. Creo que se refiere también a los que están hoy por hoy amparados por TPS. Así es, esos son los que pagan, no son impuestos, es lo que pagan por tener acceso al beneficio de este programa migratorio temporal. Vamos a hablar de este programa migratorio temporal al volver de la pausa, viceministro. ¿Cómo? Vamos a nuestro siguiente corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Viceministro, yo quiero conocer cómo avanza el proceso de inscripción del TPS, teniendo en cuenta también que tenemos el marco de la reforma migratoria. ¿No ha venido eso a alterar un poco esta dinámica? En realidad no, ¿verdad? Ha significado un programa que nos ha llenado de mucho optimismo, en realidad, ¿no? Porque no hay que esperar a que tengamos una reforma migratoria para que podamos obtener también un beneficio tan importante para un poco más de 200.000 salvadoreños como es el TPS, ¿no? Bueno, el anuncio vino de manera intempestiva, no lo esperábamos tan pronto, porque el periodo termina el 18 de septiembre, ¿no? Entonces esperábamos que comenzara ahí a finales de este mes de julio, pero comenzó a finales de mayo, ¿no? Eso, como le digo, nos tomó por sorpresa. ¿Por qué cree que fue tan adelantada? Exactamente, se adelantaron las fechas, etcétera, ¿no? Y bueno, nos tomó por sorpresa. Sin embargo, estamos siendo bastante optimistas. Nuestra red consular está trabajando jornadas extraordinarias, fines de semana, alargando la jornada diaria para poder atender a la población del TPS. Hemos contratado también personal específicamente para que atienda a los beneficiarios del TPS, y estamos teniendo una respuesta bastante positiva. Al principio, como la gente no sabía, nosotros no estábamos preparados, pues tuvimos bajos números de salvadoreños que llegaron al consulado, pero eso se va recuperando poco a poco, ¿no? Los datos de ayer nos decían de que hasta el día de antier, dijéramos, el fin de semana, sí, habían sido inscritos por nuestra red consular un poco menos de 10.000 salvadoreños. Es un número importante porque en el 2011 a esa fecha se habían inscrito 12.000 salvadoreños. O sea, la brecha se está cerrando en realidad, ¿no? Comenzamos con una brecha del 50%. De diferencia entre el 2011 y el 2013. Ahora solo tenemos una brecha del 20-25%, y eso se va a ir superando, ¿no? Hemos tenido ferias de inscripción del TPS como el que tuvimos en Washington el domingo, el fin de semana, ¿no? En donde la empresa privada de los salvadoreños, Chiquita Express, un reconocimiento muy especial para esa empresaria salvadoreña de Nueva Concepción, que siempre nos brinda su apoyo para que los salvadoreños puedan lograr este beneficio importante y estabilizar su situación migratoria. Qué bueno que nos explica cuál es la comunicación que está teniendo el viceministerio en ese sentido, porque yo le preguntaba si no venía a alterar la dinámica de la inscripción del TPS, en el entendido que los salvadoreños ahora podrían estar confiados en la reforma y en ese sentido no aplicar a la reinscripción del TPS, pero eso no está pasando, me dice. Al principio creemos que sí, ¿verdad? La gente estaba diciéndonos, no, mire, yo voy a esperar cuando ya esté la reforma migratoria, porque bueno, eso me va a significar $485 menos, que es lo que vale la reinscripción del TPS. Poco a poco les hemos ido explicando, nuestra red consular ha ido sensibilizando a esta población de que son procesos independientes y autónomos, ¿no? Es decir, aquel que está inscrito en el TPS que se siga reinscribiendo, ¿no? Porque esa es una garantía precisamente de que su posibilidad de ser beneficiario de una reforma migratoria será elevada, porque sus requisitos ya están dados. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene los datos de estos 200.000 salvadoreños de manera clara, están allí, que no han cometido ningún delito, que han pagado sus impuestos, que han estado trabajando, que no han salido de Estados Unidos sin permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Estos requisitos que contempla la reforma migratoria ya están siendo registrados
por el gobierno de Estados Unidos. Automáticamente quienes poseen TPS, entonces ya podríamos decir que aplicarán directamente al Bueno, no es que sea un proceso automático, ojalá que así fuera, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que esos requisitos que la reforma migratoria está planteando ya los cumplen los del TPS y que por lo tanto su beneficio será más rápido que otros que tendrán que presentar documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Viceministro, para agotar ese tema, quisiera que nos siguiera comentando un poco cuáles son las acciones que se están realizando desde la Cancillería. Usted ha dicho, hay campañas, ferias de inscripción, también conocemos de la iniciativa TPS Móvil. ¿Podría comentarnos cómo vienen estas dinámicas? También por ahí algún salvadoreño que nos está sintonizando a través de la web puede tener conocimiento de estos mecanismos. Bueno, todos los consulados están programando en sus páginas web y en algunas cuentas de Facebook la programación que tienen para justamente lo que usted está señalando, es decir, jornadas extraordinarias específicas para reinscribir al TPS, ¿no? Además tenemos un programa, un convenio de programa de crédito con Fedecases, ¿no? Fedecases puede proporcionar créditos a la familia que tenga algún familiar, algún miembro dentro del TPS y tenga dificultades económicas. Porque además, bueno, como el anuncio no fue de manera sorpresiva, pues muchas familias no estaban preparadas realmente financieramente para costear lo que significa el TPS. ¿Cuál es el costo? $465, ¿no? Por los dos formularios, para el formulario de permiso de trabajo temporal y el formulario de las medidas biométricas. Correcto. Lo que hay que señalar es que si un salvadoreño no tiene los $465 para pagar los dos formularios, puede únicamente pagar el formulario de las medidas biométricas y tiene 6 meses para poder pagar el formulario del permiso de trabajo temporal. Así es que aquellos que no tengan los $465 ya pueden únicamente reinscribirse con el formulario de las medidas biométricas y tiene 6 meses para poder luego pagar el formulario del permiso laboral temporal. Perfecto. Viceministro, me interesa hablar otro tema importante, que también estamos ya a pocos meses de la elección presidencial y sabemos también que la Cancillería está dando seguimiento y apoyo al proceso del voto desde el exterior y quiero conocer si usted tiene alguna noticia o que nos pueda informar cómo avanza el proceso de inscripción o empadronamiento de los salvadoreños y la emisión de DUI en Estados Unidos. ¿Tiene conocimiento de la Cancillería cómo avanza? Sí, evidentemente seguimos en comunicación muy estrecha con el Registro Nacional de las Personas Naturales, por el tema del DUI, y con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Ustedes recordarán que desde en diciembre del año pasado el Registro Nacional de las Personas Naturales comenzó a instalar oficinas de ellos en nuestras sedes y recintos consulares, ¿no? Donde están albergadas las ventanillas del RNPN, ¿no? En esa medida, entre el RNPN y Cancillería hay una estrecha comunicación, un trabajo bastante coordinado, porque los funcionarios del RNPN están instalados físicamente dentro de los recintos consulares, ¿no? Extendiendo el DUI. Y hemos tenido una recepción bastante grande por parte de los salvadoreños allá, ¿no? Hasta el día de ayer tenía noticias de que se habían instalado, se habían comenzado a realizar el proceso de entrega del DUI en 24,000, casi 25,000 salvadoreños, ¿no? Esa es una cifra importante, dado que obviamente los salvadoreños se han volcado realmente a las oficinas del RNPN, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral está trabajando arduamente también en coordinación con la Cancillería para que estos 25,000 salvadoreños puedan ser empadronados, ¿verdad? Estamos a la espera de algunos datos, todavía no tenemos datos del empadronamiento, pero estamos a la espera de ellos y que con un proceso de promoción importante
podamos empadronar al mayor número de salvadoreños posible. ¿En su red consular ha recibido algún tipo de denuncia sobre un proceso irregular, algún proceso de demora en la emisión del DUI? No, lo que sucede es que como la demanda ha sido muy alta, realmente las capacidades instaladas del RNPN han resultado en muchos consulados insuficientes, en muchos consulados, no en todos los consulados, ¿no? Porque consulados como Las Vegas, por ejemplo, como Miami o como Chicago, pues no tienen problemas, ¿no? Realmente han venido realizando su trabajo. Tenemos problemas en consulados en donde la población salvadoreña es enorme, ¿no? Caso de Los Ángeles, o el caso de Washington, o el caso de Virginia, ¿no? En donde las citas para poder tener acceso a que se les entregue el DUI pueden llegar hasta julio, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ayer recibíamos la noticia, estuvimos trabajando con el señor presidente del RNPN y nos decía que ya las citas se comienzan a bajar en términos de el periodo que se están entregando, ¿no? No se está pasando más allá de julio, por ejemplo, ¿no? Y eso es un logro importante. Estamos ante la posibilidad de reforzar a estos consulados para que esta demanda pueda ser satisfecha. O sea, yo le preguntaba por señalamientos en la emisión del proceso, porque el día de ayer en algunos periódicos del país, bueno, uno en específico, se conocieron declaraciones de dirigentes del partido de oposición Arena, y ellos decían que no se está agilizando el proceso de obtención del DUI. Inclusive hablaban que no hay un empadronamiento automático de la gente y que se le está obligando a la gente a hacer trámites engorrosos, en la medida en que ya no van a poder votar esas personas para 2014. No, mire, eso no es cierto. Ellos votaron la ley, no de la ley que facilita el voto en el exterior, y están muy claros de cuáles son los pasos que hay que seguir. No hay ningún procedimiento engorroso. Ellos saben perfectamente cuáles son esos pasos, ¿no? Obtener su DUI e inscribirse en el padrón electoral especial para salvadoreños en el exterior. Con eso es suficiente, ¿no? Bueno, no es automático además, ¿no? Aquellos que tienen su DUI, que van a obtener su DUI y que quieran empadronarse, no es una relación automática. Tienen que expresar la voluntad, estos salvadoreños, de querer votar en las próximas elecciones. Y los del Partido Arena saben muy bien que esos requisitos están en la ley y no hay procedimientos engorrosos. Quiero aclarar que esa declaración fue dada por el vicepresidente de organización, Hugo Barrera, del Partido Arena. Es decir, usted nos dice entonces que las declaraciones de Hugo Barrera respecto a que el gobierno está demorando la facilitación. No es cierto. No es cierto. No es cierto, porque no hay procedimientos engorrosos fuera de la ley. Nosotros somos respetuosos de la ley, ¿no? Y si la ley dice que el ciudadano tiene que obtener su DUI y después expresar su voluntad de querer votar en las próximas elecciones, inscribiéndose en un padrón electoral especial, pues hay que respetar eso que dice la ley, ¿no? Nosotros no podemos ir más allá ni más acá de lo que dice la ley. Entonces, no hay procesos engorrosos, no hay procedimientos más allá de lo que la ley establece. Prórroga de plazo tampoco existe, porque Juan Girón también, que es otro directivo del sector nacionalista de Arena en Houston, habla que los consulados están dejando citas para sacar DUI hasta septiembre, cuando la fecha de la inscripción es hasta el 5 de agosto. No, mire, no es cierto que hasta septiembre, ¿no? Eso no sé de dónde lo obtienen, ¿verdad? No sé de dónde lo obtienen. Ellos que presenten pruebas entonces de que eso está ocurriendo, ¿no? Pero lo que pasa es que dicen generalidades sin presentar absolutamente ninguna prueba. El día de ayer alguien nos decía, mire, que algunos diputados del Partido Arena decían que hay dificultades en el consulado de Washington. Decían, bueno, les dijimos, ¿cuáles son las pruebas que tienen? No, es que yo platiqué con 2 usuarios que me dijeron que tenían problemas. Bueno, pero son 2 usuarios o 3 usuarios, ¿verdad? No es todo y de allí, entonces, de la percepción de esos 2 o 3 usuarios, se generaliza, ¿no? Eso me parece que, además de ser un poco abusivo, me parece que no es apegado a la realidad, ¿no? Entonces, si tienen algunos datos, si tienen pruebas de este tipo de procedimientos, que las presenten a la Cancillería, a los consulados, que con muchísimo gusto vamos a comenzar a trabajar a superar problemas. No quiero decir que los consulados no tengan problemas, ¿eh? Los consulados
Mire, estamos ante el voto del exterior, ante el TPS, la reforma migratoria, tenemos una producción de pasaportes igual o superior a lo que la Dirección General de Migración hace acá en El Salvador. El año pasado dimos 160,000 pasaportes. Es decir, y si lo comparamos con lo que Arena daba, estamos siendo mucho más efectivos, con los mismos recursos, en un 80%. Estamos superando las metas en este sentido. Viceministro, ¿usted refuta de forma oficial entonces los señalamientos que hace Arena? Por supuesto que sí, ¿verdad? Si ellos tienen pruebas de esto, que nos la presenten y que juntos podemos superarlas en realidad, ¿no? Pero que no podemos admitir acusaciones de manera generalizada, ¿verdad? Sin presentar casos concretos. De acuerdo. Viceministro, tengo que ir cerrando ya este bloque, pero antes me gustaría dar espacio a una participación que tenemos en Twitter de Aurora Cubías. Ella pregunta, más bien señala que sería importante que se comentara sobre cómo están trabajando los consulados para que el voto sea una realidad, y específicamente pregunta sobre las facilidades que se hayan abierto para que todos y todas tengan acceso a la documentación necesaria. Bueno, en realidad en eso estamos trabajando, ¿no? Yo agradezco la pregunta, la inquietud de la televidente, porque nos muestra precisamente todo lo que hemos venido conversando en este programa, ¿no? Nuestros consulados están trabajando en 4 áreas importantes, ¿verdad? Y están, dijéramos, siendo realmente exigidos a su máximo nivel, ¿no? Están trabajando en el voto en el exterior, en la documentación necesaria para que puedan votar nuestros ciudadanos. Están trabajando en las acciones o funciones normales de un consulado. Están trabajando en toda la parte de gestión humanitaria, de vínculos con la comunidad. Como dijo el canciller el día de la presentación de la rendición de cuentas, le podemos demostrar que no se las pasan aburridos nuestros cónsules en Estados Unidos particularmente. Ya que ha tocado el tema del canciller, es un tema que me gustaría abordar con usted cuando volvamos de la pausa, viceministro. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Pero estamos muy bien. Continuamos en Francamente, seguimos conversando con el viceministro para salvadoreños en el exterior, Juan José García. Estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Y, viceministro, antes de pasar a otros temas, hay un punto que me gustaría abordar con usted, su opinión específicamente sobre una declaración que ha dado Félix Ulloa, quien fuera presidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral, porque él ha señalado que, bueno, si bien más bien legitima que existe un proceso de demora en la extensión del DUI y sugiere una reforma a la ley del Registro Nacional de Personas Naturales para que se contemple una prórroga del DUI por un año. Yo no sé cómo reside usted, no sé si quiero conocer su opinión, porque sabemos que la respuesta más concreta tendría que venir por parte del presidente del RNPN, pero de su parte, ¿cómo ve esa propuesta? Mira, nosotros partimos de la premisa de que es importante que podamos, que el mayor número de salvadoreños en el exterior pueda votar y darle las facilidades para que ese mayor número de salvadoreños pueda participar en las próximas elecciones. Nosotros estamos trabajando también en una serie de propuestas a la Asamblea Legislativa para que puedan cumplirse con ese objetivo. Y en esa dirección está lo que el licenciado Félix Ulloa está planteando. Es decir, prorrogar por un año más la vigencia del DUI en el exterior, ¿no? Porque tenemos DUIs que se están venciendo actualmente y que fueron obtenidos en el periodo anterior. Si logramos que estos DUIs no se venzan, podemos beneficiar a un mayor número de salvadoreños. ¿Ven con agrado entonces ustedes? Nosotros vemos con mucho agrado eso. Estamos también planteando la necesidad de que el periodo de empadronamiento no termine el 5 de agosto como la ley lo plantea ahora, sino que alargar el periodo de empadronamiento hasta el 23 de septiembre. Eso le daría mucho más tiempo a nuestros ciudadanos en el exterior para poderse empadronar y poder participar en las próximas elecciones. Nosotros estamos claros de que el éxito de este programa va a depender de 2 factores esencialmente. Uno, si le damos los instrumentos eficaces y facilitamos que los salvadoreños puedan votar. Este es
un factor de éxito importante. Y el otro, lógicamente, es medido con el número de salvadoreños que puedan empadronarse y efectivamente votar en las próximas elecciones. Esos dos factores de éxito debemos de garantizarlos, ¿no? Y en esa línea nos parece que la propuesta del licenciado Ulloa abona precisamente a estos dos objetivos. Perfecto. ¿Han tenido algún tipo de cabildeo en la Asamblea Legislativa sobre ese tema, dado que implicaría una reforma de ley? Exactamente, ¿no? Sí, estamos conversando con algunos diputados para poder implementar esta reforma que indudablemente beneficiaría a la población salvadoreña, que tendrá que tener algún tiempo y algunos recursos para poder inscribirse en el padrón electoral. Viceministro, ¿cuál es la proyección de participación de salvadoreños en el exterior para estas elecciones? El estudio que hicimos al inicio y que fue presentado a la Asamblea Legislativa y que fue el que estructuró la propuesta de voto postal para los salvadoreños en el exterior, señalaba de que entre 60 y 150,000 salvadoreños podían votar dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces estamos todavía pensando de que estas cifras serán posibles, ¿verdad? Serán posibles alcanzarlas si las condiciones se nos están presentando en este momento, ¿no? Pero creemos que por ahí puede haber una cifra. No quiero casarme con ninguna cifra porque, bueno, ¿verdad? Esto es un poco sorpresivo, ¿verdad? Claro. Pero creemos que por ahí puede andar alguna cifra importante. Bueno, si bien eso se confeccionó al inicio de todo el proceso, ahora que ya está en marcha, ¿no hay ningún tipo de modificación sobre esa proyección, viceministro? ¿Se mantiene? No creemos. Yo no tengo en este momento los datos del Tribunal Supremo Electoral de cómo va el proceso de empadronamiento, pero creemos de que con una buena promoción, con una buena sensibilización, con campañas específicas y focalizadas a través de redes sociales, esta meta es posible alcanzarla. ¿De qué manera también con esta campaña que se está impulsando se está derribando también con un mito que por ahí puede estar presente dentro de la comunidad migrante salvadoreña, de que por su estatus migratorio no puede votar? Porque esto sabemos y ya se ha dejado claro que no es ningún tipo de condición necesaria, que hay una situación legal del migrante para ir a votar, ¿no? No, indudablemente, pueden votar todos los salvadoreños con independencia de su estatus migratorio, ¿no? El que existan salvadoreños que no tengan documentos en Estados Unidos no les inhabilita, ¿no? Para poder votar. Simplemente tienen que cumplir con los requisitos que la ley establece, que es obtener su DUI con domicilio en el exterior y empadronarse en este padrón electoral especial, ¿no? Perfecto. Viceministro, me interesa pasar a otro tema y es sobre la candidatura del canciller Martínez a la Secretaría General del SICA. Coméntenos cómo avanza este proceso, porque también conocemos que ya se ha dado de baja la propuesta de Panamá. ¿Cómo modifica esto el proceso? Bueno, en realidad allana el camino para que el señor canciller pueda ser elegido como el nuevo secretario general del SICA, pero esa es una decisión que la tomarán los presidentes el día de mañana, ¿no? Mañana, claro. Entonces, el día de mañana los presidentes de Centroamérica se van a reunir en San José, Costa Rica, y allí pues tomarán la mejor decisión, ¿no? Esperamos que el canciller pueda obtener, ¿verdad?, la elección, ¿verdad?, y que la institución más importante de la integración de Centroamérica pueda lanzarse o relanzarse con nuevos brillos y de una manera mucho más fresca que le impondrá indudablemente el señor canciller. ¿Es el primer secretario general salvadoreño? No, el licenciado Santamaría, Óscar Santamaría, también fue secretario general del SICA, si mal no recuerdo, en la década de los 90, ¿no? Pero ya tenemos un secretario general de origen salvadoreño. Bueno, parecería que ya es una elección anticipada en el hecho de que no existe otro candidato más que el canciller de la República, tengo entendido. Sí, hasta este momento eso es lo que parece, pero repito, eso se va a expresar o a visibilizar el día de mañana, cuando los presidentes se reúnan en San José y puedan tomar la decisión. Usted ha dicho que es necesario un sistema de integración con nuevos bríos. Hablamos de la candidatura del canciller actual. ¿Por qué o qué aporte podría venir a dar el canciller, teniendo en cuenta también su gestión al frente de la Cancillería salvadoreña en materia de integración centroamericana? Bueno, porque el canciller realmente ha demostrado un compromiso inclaudicable con el proceso de integración centroamericana, ¿no?
En el 2010 se lanzó la nueva agenda de la integración centroamericana de 5 puntos que fue lanzada por el señor canciller, ¿verdad? Aquí en San Salvador se reunieron los presidentes de Centroamérica y se lanzó esta agenda innovadora, ¿no? de luchar contra la pobreza, de luchar por mejorar los niveles de seguridad, por el cambio, por mejorar el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese fue un punto de inflexión realmente, y ese punto de inflexión fue liderado por el señor canciller. Cuando El Salvador tuvo la presidencia pro tempore también del sistema de integración, realmente el sistema de integración logró un impulso importante, ¿no? Hubieron muchas reuniones, se avanzó enormemente, se comenzaron a explorar relaciones entre el sistema de integración centroamericana y el CARICOM con los países del Caribe, las islas del Caribe, en una relación fundamental para Centroamérica, ¿no? Entonces yo creo que el señor canciller ha dado muestras de que es un integracionista apasionado, ¿no? En este sentido, creemos que el sistema de integración puede ganar mucho con una candidatura como la del perfil del señor canciller. Excelente. Viceministro, ¿cómo se organiza ahora la Cancillería, ahora que el canciller estará ¿nos puede explicar más bien cómo sería el procedimiento? ¿Él tendrá que renunciar a su cargo? ¿Cuándo asumiría? ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, todavía no sabemos esto, ¿no? Estos detalles, pues todavía hay que esperar a que el señor canciller sea electo, ¿verdad? Para comenzar a ver esto. En todo caso, el señor presidente quien tiene la palabra para nombrar al sustituto del señor canciller, ¿no? De acuerdo. Viceministro, hay un tema importante también, también que está relacionado con nuestra población migrante, y es a partir de la entrada en vigencia del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Sabemos que dentro del pilar político hay una discusión de carácter migratorio. Coméntenos cómo ha sido ese proceso de discusión sobre este punto en específico. Bueno, en realidad este fue un punto que se negoció durante mucho tiempo antes de la suscripción del acuerdo de asociación. Realmente la posición de Centroamérica fue bastante clara en este sentido. No podemos, en ningún documento, no podemos permitir, de alguna manera, que se criminalice la migración indocumentada, ¿no? Y en esa línea fuimos trabajando arduamente. Al final se logró un acuerdo en el cual se queda estipulado muy claramente que el ser un ciudadano centroamericano en Europa y que no posee documentos no es un delito, es una falta administrativa en todo caso, ¿no? Pero no puede ser considerado como un criminal, ¿verdad? ¿Llegó a ese acuerdo en que se será firmado en esos términos? Exactamente, en esos términos, ¿no? ¿Representa alguna facilidad para el migrante centroamericano? Bueno, va a permitir de alguna manera la movilidad laboral, ¿no? Entre Centroamérica y Europa, y eso ya es un avance muy importante, ¿no? Perfecto. Porque los salvadoreños ahora tenemos un destino o dos destinos importantes, ¿no? Que es España, especialmente Barcelona, y Italia, ¿no? El norte de Italia, incluido Milán ahí, ¿no? Viceministro, ¿en esta discusión se negoció por bloque o se negoció de forma bilateral con la Unión Europea? Se negoció por bloque, ¿no? Los centroamericanos negociaron por bloque con Europa, ¿no? ¿Y hubo un acuerdo, un consenso por parte de los países centroamericanos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Hubo un consenso bastante amplio sobre estos puntos, sobre el diálogo político, sobre el aspecto migratorio. El aspecto migratorio, etcétera, ¿no? Hubo un acuerdo importante. Algunas reuniones que tuvimos con nuestros contrapartes de Guatemala y de Honduras, por ejemplo, que somos en definitiva los que más estamos enviando población a Europa, ¿no? Honduras es bastante grande la población que va a España, ¿no? Entonces, por lo menos los países del Triángulo Norte sí tuvimos reuniones de manera permanente para tener una posición común ante el acuerdo de asociación. Excelente. Viceministro, tengo que cerrar ya la entrevista. No sé, antes me gustaría darle espacio a una participación que tenemos vía Twitter. Héctor Pacheco nos pregunta qué países en específico tendrán acceso al voto desde el exterior. Eso es un tema que abordamos atrás, pero que podemos dejar claro. No, todos los países del mundo, ahí donde esté un salvadoreño, si tiene un DUI domiciliado en el exterior,
y se empadrona en este padrón electoral especial, tiene derecho a votar. Yo he recibido, por ejemplo, la noticia de que un ciudadano salvadoreño que vive en las Islas Canarias vino a El Salvador, obtuvo su DUI con domicilio en las Islas Canarias, se inscribió en el padrón electoral y allá a las Islas Canarias le llegará su kit electoral vía correo postal. Es decir, en países en los cuales no existe consulado tendrán que venir a El Salvador y llegará allá el... Por supuesto, ¿verdad? Tendrá que tener el DUI en el exterior. Si tiene un DUI que es domiciliado en el exterior, ¿verdad?, a donde se le va a hacer llegar su kit electoral vía correo, el correo postal, entonces en esa medida va a poder votar, ¿verdad? Pues le digo, este ciudadano de las Islas Canarias ya está en el padrón electoral y el 2 de febrero podrá votar como cualquier ciudadano en El Salvador. De acuerdo, viceministro, ha sido muy claro con todos los puntos que hemos abordado esta mañana. Queremos agradecer su tiempo también por venir a Francamente y seguiremos muy atentos sobre la agenda que ya hemos planteado y el rol que tendrá la Cancillería. Cómo no. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta mañana. Nos seguimos viendo el día de mañana acá en Canal TVX. Mañana nos acompañará el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Sigfrido Reyes, así que los esperamos a las 6:30. Y les recordamos que esta entrevista estará siendo cargada en nuestro canal de YouTube y el reprise viene a las 11 de la noche. Muchas gracias.